donde todo está tranquilo es en el país hermano de Brasil, donde el fin de semana pasado se dieron finalmente las elecciones que dio como ganador a Ignacio Lula da Silva en una Reñida, reñida, más que una reñida, remontada espectacular de de Bolsonaro. Bolsonaro. Casi un poquito más de un punto de diferencia. Sí, redondimos en un punto, ¿no? Redondeamos en un punto y tenemos a un Bolsonaro que salió a hablar un par de días después de la derrota y en la cual no aceptó No la dijo derrota, nada. simplemente dijo voy a acatar lo que dice la Constitución, por ende... Condenó los cortes de ruta hechos por los camioneros Sí, de... porque hay un quilombo No, no. impresionante y para eso vamos a hablar con alguien que sabe un poquito más del tema, el politólogo Juan Negri. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo Jiménez te habla. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Juan, ¿cómo te va? Mejor que en Brasil, seguro. Seguro. Juan, contame un poquito cómo se llevó adelante esta elección y a nivel político, ¿qué es lo que le depara a Lula de ahora en más? Bueno, creo que se enfrenta a un país complicado de gobernar, más difícil de lo que le ocurrió en 2003. O sea, el mundo cambió, Brasil cambió, desapareció el centro, el Congreso está mucho más polarizado, tiene minoría congresional, la mayor parte de los gobernadores no le responde, los tres grandes estados brasileños, los grandes del sureste, Minas, San Pablo y Río, en manos del bolsonarismo. El bolsonarismo como una fuerza que llegó para quedarse, ¿no? La derecha más extrema, en un contexto mundial que tampoco es demasiado positivo, así que bueno, Lula es un dirigente muy inteligente, súper pragmático, sí, tiene la capacidad para hacerlo, pero bueno, se enfrenta a un escenario más complejo del que tocó gobernar en los 2000, ¿no? Y Sí, de hecho, tan pragmático que muchos funcionarios, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Brasil, va a continuar en el cargo que estuvo con Sí, Bolsonaro. sí. Sí, hay una cosa muy interesante que es que desde la campaña de Bolsonaro se hablaba de un Lula radicalizado y por un lado Lula nunca lo fue, es decir, los 8 años de gobierno de Lula habían sido de un Lula moderado, que había puesto un presidente del Banco Central muy ortodoxo, que había defendido la continuidad de los acuerdos con el fondo y que además aún si quisiera tampoco podría porque se encuentra en una situación de mucha debilidad política, así que sí, un líder pragmático que hizo una alianza con un tipo como Geraldo Alckmin como vicepresidente, que es un dirigente de un partido de centro derecha como el PSDB, así que sí, un Lula, insisto, digamos, pragmático y creo que además consciente de cuáles son sus limitaciones. Imagino un Lula muy yendo al centro, o imagino un Lula consensual, buscando caminos de acuerdo, ya hizo un discurso muy amplio, llamando a todo el pueblo brasileño, o sea, imagino un Lula cooperativo, ¿no? ¿va a cambiar la relación de Brasil con el resto de Latinoamérica? Sobre todo con la Argentina, Sobre todo ¿no? con la Argentina, a diferencia de lo que venía manejando Bolsonaro, ¿o pensás que sigan a nivel económico igual, mantengan las mismas restricciones y cuestiones que mantuvo Bolsonaro? No, ahí creo que vamos a ver las mayores diferencias, por lo menos en lo simbólico discursivo. La política exterior de Bolsonaro fue muy curiosa porque rompió con una tradición brasileña de intentar ser la potencia regional, una potencia regional benévola, ¿no? Apoyada por el resto de los países latinoamericanos, pero donde Brasil jugaba un peso específico, ¿no? Es decir, contrapunto con Estados Unidos, hegemón regional, el arquitecto de la integración regional en América Latina. Con Bolsonaro todo eso desapareció. Subordinación completa a Estados Unidos, desaparición del rol de potencia regional y sobre todo mirada para afuera, ¿no? Es decir, en lugar de mirar al Mercosur y América Latina, mirada afuera. Intento bueno, incluso sobre todo al principio del gobierno de Bolsonaro, desmerecer al Mercosur, que mejor hagamos tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos, con China, etcétera. Eso es lo que yo creo que vamos a ver bastantes cambios, en la vuelta, de alguna manera, de este Brasil un poco más mirando hacia América Latina y no tanto hacia afuera. Ahora, la cuestión de fondo, algunos temas necesitan más que un simple gobierno de Lula, ¿no? Por ejemplo, el Mercosur hace tiempo que está muy estancado, y yo no creo que Lula pueda en este gobierno rearmarlo o reorientarlo, ¿no?
Y a nivel judicial, ¿qué le espera a Bolsonaro? ¿Puede pasar lo mismo que pasa en Argentina, que cada vez que un presidente termina su mandato le cae la justicia encima? ¿O Bueno, eso pasó va a haber otras negociaciones? Eso pasó en el inicio del gobierno de Bolsonaro. Claro. Bueno, no imagino, no sé, la verdad es que no imagino que sea el escenario más probable, la verdad. No parece Bolsonaro tener un frente muy complicado con esto. Imagino que Lula va a tratar de evitarlo por todos los medios, es decir, no radicalizar, no polemizar, para llamarlo de una manera, con ese sector. No es algo, por lo menos es algo que desde el gobierno se va a alentar, como si en su momento Bolsonaro lo hizo con Lula, ¿no? Vemos que todo el proceso judicial de Lula está lleno de controversias y de suspicacias. Ahora una consulta, Juan, este quilombo que hay, ¿no? En nombre, como hablábamos con Gonzalo fuera de aire, en nombre de la democracia Piden un golpe de Estado. piden un golpe de Estado para preservar la democracia. ¿Cómo se explica esta cosa de no aceptar la derrota? Se vio quizás también con Trump en Estados Unidos, del fantasma del fraude. ¿Cómo se explica lo de esta gente? ¿Y cómo va a terminar? Yo creo que hay sectores claramente autoritarios en esta coalición. No todos los votantes de Bolsonaro son eso, hay que dejarlo claro. No es que el 49% de los votantes en Brasil son neofascistas o autoritarios o golpistas. Algo parecido pasa en Estados Unidos, ¿no? Hay sectores que no les molesta ese rasgo autoritario a cambio de alguna otra cosa, reformas económicas, lo que sea. Sí. Dentro de la coalición de Bolsonaro hay, creo yo, sectores autoritarios que en Brasil han sido históricamente más fuertes que en Argentina. Hay un sector mucho más militarista, el poder de las Fuerzas Armadas históricamente ha sido mayor, etcétera, después de la transición, digamos. Entonces, por un lado está eso. Después creo que la propia actitud del presidente, el presidente cortejó, Bolsonaro me refiero, ¿no? Sí. Cortejó durante todo su mandato esa posibilidad, digamos, coqueteando coqueteando con esos sectores, digamos, dándole un poco de aire. Algo parecido hizo Trump. Y por último, el silencio de Bolsonaro, ese silencio extensísimo de Bolsonaro los primeros 2 días, es como que también incentivó, digamos, esta reacción. Y todo ese combo creo que lleva a la situación que estamos viendo ahora, en la que Bolsonaro, por otro lado, después dice, bueno, no, la verdad que la protesta tenía que ser pacífica, o sea, el propio presidente los desautoriza, pero es como que es demasiado tarde, ¿no? Y ya como que se activó algo ahí. Claro, ese juego, el juego de la política, ¿no? De darle aire a ciertos sectores que no están muy equilibrados democráticamente hablando. No estoy hablando de la psiquis de cada uno de ellos. Pero lo mismo pasó con Trump. Claro. Trump, después de su defensa, yo no dije que conquisten el Capitolio, pero claro, él les da aire, los ceba, digamos. Exacto. Y los tipos van e invaden el Capitolio. Bueno, pero no nos olvidemos que Brasil viene de un pseudo golpe de Estado a Dilma Rousseff. Y hoy vemos que Lula no está muy fuerte y posiblemente tenga también parte del establishment en contra, como le pasó a Dilma Rousseff en su momento. ¿Qué riesgo corre de otra vez tener que soportar algún impeachment por alguna cosa media rara que le quieran embadurnar a Lula? El riesgo no es cero. O sea, no diría que es alto, pero esa amenaza, ese fantasma en Brasil yo creo que está. Lula se enfrenta a un Congreso, insisto, muy fragmentado, donde la oposición está radicalizada y es fuerte, así que ese riesgo está. Mi impresión es que no pasó demasiado tiempo de juicio político a Dilma, que Lula es una figura con un peso específico mucho mayor, entonces lo veo menos probable que lo que pasó con Dilma, digamos. No creo que sea lo más probable. Pero sin dudas, la relación de Lula con el Congreso es un tema a tener muy en cuenta. Una cosa más agrego, Lula es un como constructor político muy hábil, lo fue durante su gobierno, cosa que Dilma, por ejemplo, no era. Entonces se me ocurre que ahí la gran cintura política de Lula va a estar en su relación con el Congreso. O sea, creo, insisto, como dije recién, es un riesgo que está en Brasil, me parece menos probable que le pase a Lula. Juan, justamente te iba a preguntar eso. La relación de él con el Congreso es el mayor desafío que va a tener él, ¿no?
si la coalición autoritaria no escala y empieza a tener un problema de deslegitimación y problemas en las calles, o sea, lo ideal sería, por supuesto, que eso no pase. Claro. El gran desafío, digo, en una digamos, dinámica completamente democrática, sí, el gran desafío de Lula va a ser que él pueda pasar su agenda política mediante el Congreso. Un Congreso, insisto, donde no tiene mayoría, donde además él hizo una coalición con 10 partidos, con lo cual ahora también tiene que empezar a repartir, ¿no? Tiene que empezar a repartir ministerios, un gobierno fragmentado incluso desde el interno, ¿no? Es decir, Lula ha tenido experiencia en hacer eso, pero eso obviamente implica desafíos. Y hay otra cosa más, las expectativas son muy altas para los que votaron a Lula. Hay una sensación como de liberación, ¿no? Nos sacamos encima a Bolsonaro, ahora vienen los tiempos felices, y ahora empiezan a enredar los problemas, ¿no? El gobierno que no va a lograr tan rápido, por lo menos, distribuir lo que sus votantes quieren. Empieza el periodo de la desilusión, ¿no? Claro. Y aparte, como decís vos, la coalición esa que hizo con partidos políticos de todos los colores. No es que agarró de centro a la izquierda, no. Se movió dentro de todo el abanico político de Brasil. Sí, definitivamente. Hizo una coalición con la vieja derecha moderada, si se quiere, de centro brasileña. Ya decir vieja derecha es terrible. Vieja derecha es una frase... No puede salir nada bien de la vieja derecha. No, pero al contrario, me expresé mal tal vez, pero vieja derecha como algo bueno, digo, comparado con la derecha. La nueva derecha es terrible. Sí, la vieja suena horrible, vieja derecha, pero es el partido de Cardoso, el MDB, típicos partidos del centro brasileño, sí. Que no son Cardoso. Claro. Perdón, que no son Bolsonaro. Que no son Bolsonaro. Sí, no. La vieja derecha es más sutil que la nueva. Juan, te agradecemos. O por lo menos más política, ¿no? Sí, de eso seguro. Más Juan, política, te agradecemos tu tiempo y tu claridad en la explicación. Bueno, muchas gracias. Quedamos en contacto. Un abrazo grande. Era Juan Negri, politólogo. Posta, qué quilombo, ¿no? Va a estar lindo el verano para irse de vacaciones a Brasil. El 1 porque... de enero asume Lula. ¿Sabés cómo va a estar Río y Copacabana? Perdón. Va a ser el primer carnaval en 2 años que va a tener Río de Janeiro. ¿Y cómo funcionará ese carnaval? No. Como un lugar, como un corsódromo de opiniones políticas o, no sé, pero o como el festejo. Pero que van a voltear a Trabuco a 2 manos va a ser una cosa de locos. Ahora, qué lío, ¿no? El tema de lo que fue el balotaje y por el escaso margen que se termina imponiendo Acá va a pasar Lula. lo mismo el año que viene. Las democracias latinoamericanas se están definiendo por un punto últimamente. ¿Quién es Galeano? Bueno, está bien, si no te gusta la verdad. No, pero es así. ¿En dónde se está definiendo por un punto? En Bolivia se definieron por un punto, en Perú se definieron por un punto, en Argentina se definen por un punto, en Brasil se definieron por un punto. Se definieron en por Chile, mucho más. Se definen por nada. ¿Quién va a competir el año que viene? No sé. No, en Chile más en Chile. Pero no, fueron a balotaje. Fueron a un balotaje que terminó ahí nomás, 3, 4 puntos. No. Lo que te digo, a ver, para vos quién va a competir el año que viene. No tengo idea, no importa, porque cualquiera que esté, no sé, Larreta de un lado y Massa del otro. El peronismo está 5 o 6 puntos como mínimo arriba de la oposición. No sé, cuando llegue el balotaje después vemos. Pero la otra vez pasó lo mismo. ¿Y cómo terminó? 3 puntos arriba. Nada. 3 puntos fue Macri o menos. Nada. 3 puntos. No es nada. Antes que 1, como terminó Brasil, sí. Está bien, pero van a... Yo nunca vi una elección como esta, la de Brasil, con ese escaso margen. No vi realmente. Dejá de agarrar. Los dientitos. Pará con los dientitos. Nos vamos a un tema. Aparte la cara, ¿no? Sí, va con una culpa. No nos estás dejando nada. Ese es el problema. Claro. Nos preocupa eso, que te estás comiendo todo y no pero ese coso, ¿no? Esa polaridad, ¿no? Se dice, sí, obviamente, hay un balotaje. Pero el desafío de gobernar a un país que la mitad no más 1, más 3 te apoyaron, pero tener a la mitad menos 3 que no te apoyaron y no te quieren no directamente. No solo que no te apoyan, sino que te odian. Que no te quieren. Porque acá con Lula no hubo término medio. Complicado. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Con un hermoso Sky Bailinson. temardo de Sky Bailinson, Oda la sin nombre.